Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Les habla Guillermo Rodríguez en nombre del Centro Juan de Mariana de Venezuela y esto es la Entrevista Libre, nuestro programa de entrevistas que en esta oportunidad vamos a conversar y a discutir con el profesor Santiago Dusan. El profesor Santiago Dusan, quien quizás algunos de ustedes hayan visto recientemente en una excelente conferencia sobre el proceso civilizatorio y la intervención del Estado. Es doctor en Derecho, tendría yo que pronunciar el título en alemán, cosa que no voy a poder hacer, pero el equivalente a lo que en español sería una maestría en Derecho Económico, puesto que el título es de la Universidad de Colonia, su doctorado norteamericano, es abogado graduado en Colombia y es profesor de la Universidad Javeriana de Cali en análisis económico del derecho. Así que vamos a hablar mucho de los costos de los costos y de las implicaciones económicas del derecho, de la ley, de la jurisprudencia, de las decisiones, tratando de poner ejemplos prácticos bastante agresivos. Lo importante entonces es decirles que, por cierto, es importante mencionarlo, siempre agradeciendo a nuestros aliados de Transbordo Virtual por el soporte técnico a este programa, que se graba en su plataforma. Quisiera empezar como se debe empezar esto, con una pregunta. Santiago, hay una... yo estoy en este momento en Caracas, tú estás en este momento en Cali, en Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela son países culturalmente muy cercanos, yo diría que a veces hay más diferencias entre, llamémoslas culturales, en usos y costumbres, entre regiones dentro de Colombia o regiones dentro de Venezuela, que entre el promedio de los dos países. Y eso es interesante, lo menciono, no por capricho, sino porque tienen problemas parecidos, a pesar de las enormes diferencias políticas y económicas que existen, que siempre han existido y existen en este momento. Y uno de los problemas parecidos es que, tanto en el caso de Venezuela, uno diría que en este momento hay una extraña combinación o solapamiento de dos cosas. El intento de establecer un modelo de Estado totalitario, y digo intento porque el proceso no se ha cerrado, y es muy difícil de cerrar, la existencia sobre buena parte del territorio de lo que podríamos llamar un Estado fallido. Es decir, en buena parte del territorio gobiernan realmente, o sea, el gobierno son otras agencias paraestatales, aliadas o enemigas del gobierno del Estado. Ahora bien, en Colombia no hay, en este momento al menos, o podríamos discutir si eso es así o no, pero no hay en este momento al menos lo que llamaríamos el proyecto de establecer un Estado totalitario, sino que el proyecto de Estado, que parece ser el consenso del liderazgo político e intelectual colombiano, pareciera orientarse por ahora al menos hacia un Estado fuertemente intervencionista, que pretende crear un Estado del bienestar posmoderno. Digo un estado del bienestar postmoderno porque un estado del bienestar moderno tiene ciertas características. Un estado del bienestar postmoderno está concentrado en una multiplicación gigantesca de derechos positivos que debe este estado del bienestar garantizar y que constantemente entran en contradicción unos con otros por su matriz ideológica, lo cual lo hace más complicado. Sin embargo, también hay una realidad en Colombia, diferente a Venezuela, pero equivalente, y es que sería injusto decir en este momento que el Estado colombiano es un Estado fallido, no lo es, pero sigue habiendo partes del territorio en las cuales uno podría asumir que la agencia gobernante, o sea, el gobierno material, no es el Estado colombiano todavía. Y esto tiene que ver con una circunstancia política que fue el Tratado de Paz, en el cual se prometió que,
fue lo que se vendió, que si se, si se enviaba al Congreso sin necesidad de ganar elecciones, a individuos entre los cuales hay violadores en serie de niños y violadores en serie de niños y secuestradores y asesinos, y se les perdonaban todos sus crímenes mediante una justicia transicional en la que ni siquiera tenían que pedir disculpas, pues el Estado iba a retomar el control de todo el territorio, se iba a establecer la ley, eso iba a permitir grandes avances económicos, iba a venir sobre todo la paz, la reducción de la violencia. Pero lo que estamos viendo, corrígeme después si me equivoco, si lo que yo estoy diciendo es incorrecto, pues pudiera hacerlo, lo que estamos viendo es que esos territorios sobre los que eran más gobierno, esas agencias paraestatales o criminales, con ideología política o sin ella, para empezar, bueno, los que eran de la FARC pasan a ser de las mal llamadas o llamadas disidencias, y sobre ellos están avanzando otros grupos como el ELN. Qué curioso qué curioso, ¿verdad? Que el proceso de paz sea de La Habana y el grupo que avance en control territorial sea el que estaba más directo control de La Habana, el ELN. Sí. Y además surgen otras fuerzas, bandas criminales, etcétera, que van tomando el control de esos territorios, y no se ve que el Estado sea el que lo esté tomando. O sea, que el problema pareciera ser muy similar, pareciera que no ha cambiado nada. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, no, pero es que no estamos en los 90, el grado de control territorial del Estado colombiano es mucho mayor, pero esto parece ser producto de una serie de procesos previos al Tratado de Paz. O sea, el Tratado de Paz parece no haber logrado los resultados prometidos desde el punto de vista político. Y eso hace que los dos países tengan problemas similares. Y la razón por la cual hice esta larga introducción es para hacerte una pregunta. El Estado, en el cual podríamos nosotros hablar, y tú eres un experto en eso, en la paradoja del Estado, la paradoja del Estado como agencia de la violencia considerada legítima, o por lo menos legal, la violencia legalizada, el monopolio de la violencia legalizada, cuando convive con otras fuerzas y cuando no logra ni siquiera controlar su propio territorio y al mismo tiempo está avanzando cada vez más sobre la riqueza social mediante impuestos cada vez más altos. En el caso de Colombia es bastante, es mucho menos terrible porque son impuestos. En el caso de Venezuela, donde se suele decir, no, los impuestos en Venezuela son muy bajos, uno diría así, bueno, los impuestos son muy bajos en un país con hiperinflación. La inflación es el más monstruoso de los impuestos, y en el caso de Venezuela, pues destruido totalmente la riqueza nacional. O sea, la economía venezolana actual literalmente tiene menos del 10% del tamaño que tenía hace poco más de 20 años. Esto es un proceso de destrucción que ninguna guerra en el mundo ha producido. Entonces uno se pregunta, estos estados pueden ser considerados estados modernos, o sea, pueden ser analizados y tratados de la forma en que analizamos y analizamos estados más o menos funcionales, o tenemos un problema muchísimo mayor cuando comenzamos a analizar el problema del costo de la ley, el costo del Estado, las relaciones sociales, las relaciones de poder. Ok, bueno, voy a empezar diciendo que ese proceso de lo que has llamado un estado de bienestar posmoderno, creo que en Colombia de forma mucho más, de forma expresa, pues de forma franca empieza con la entrada en vigencia de la Constitución 91. Y lo que hace esa Constitución es básicamente volver al Estado colombiano, pasarlo, por así decirlo, de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho. ¿Cuál fue el anuncio en ese momento? El Estado es la orden, digamos, la fuente principal de orden jurídico, pero más importante, la fuente principal de bienestar material. Si hay una desconfianza profunda por la capacidad superior que tendría el mercado a la hora de coordinar las necesidades de los agentes, y se le arroga al Estado. Ahora bien, el Estado entonces asume la producción de servicios como salud, educación, seguridad social y demás. Eso tiene, digamos, implicaciones económicas pues muy fuertes. Y si estamos hablando, digamos, de los costos de la regulación, pues hablemos de la principal fuente de regulación en Colombia, que es la Constitución del 91, que hace del Estado esto, el proveedor de bienes y servicios que se consideran de primera necesidad y que por ser de primera necesidad se convierten en derechos. Entonces el Estado asume la producción de la seguridad, el Estado asume la producción de la educación, el Estado asume la producción de la salud. No necesariamente directamente, pero sí con un fuerte control sobre aquellos agentes privados que lo vayan a hacer. Este problema
digamos, es introducido por esta noción de derechos humanos de segunda generación o derechos humanos económicos, sociales y culturales, pues presenta un dilema bastante complicado. Y es que le dice a la gente, ustedes tienen derecho a cosas que necesitan. Entonces, ojo ahí, porque entonces el criterio para uno ser dueño de algo, no es la apropiación originaria, no es la producción, sino la necesidad. Y el gran problema con la necesidad es que la necesidad y los deseos son infinitos. Y los recursos para satisfacer necesidades son escasos. Es justamente este problema que ayuda a coordinar el mercado. En el mercado constantemente estamos enfrentando un problema de coordinación donde hay infinidad de necesidades y medios escasos. Pero es que aquí le dice a la gente con la introducción de este esquema de Estado Social de Derecho es básicamente todo aquello que usted desee, lo que usted considere es salud, lo que usted considere es educación, lo que usted considere es seguridad social, usted es dueño de ello. ¿Qué hace de esto? O sea, que el Estado colombiano entonces ¿en qué posición queda? Tiene que producir una gran cantidad de cosas porque se exigen por la fuerza y por medio del monopolio de la fuerza que detenta, va y cobra impuestos. Obviamente esto que sucede, y lo podemos decir en términos de tasa de preferencia temporal. Las personas que ven literalmente o que esperan ver recursos llover del cielo, que caiga la educación, que caiga la salud del cielo, pues entonces se empieza a engrosar, sus filas empiezan a ser más grandes, por así decirlo. Pensémonos de una forma, o sea, hay una parte de la población que sabe que independientemente de lo que vaya a suceder, mañana va a llover dinero del cielo. Y hay otra parte de la población que ha producido, sobre lo cual se van a cobrar esos impuestos. Pues claramente, siendo la condición humana lo que es, pues va a haber más gente pasándose de la parte productiva de la sociedad a la parte improductiva de la sociedad. Y cada vez va a haber más gente esperando derechos. Y el Estado necesariamente tiene que responder cobrando cada vez más y más impuestos. Con el advenimiento de la Constitución del 91, el gasto público en Colombia ha subido casi al 40% del PIB. Y estoy hablando de una cifra algo vieja, es una cifra que tengo del 2017. Y no se espera que vaya a disminuir. Es más, muchas propuestas políticas aspiran a que aumente justamente la asistencia estatal. Tenemos entonces un Estado sumamente confiscatorio porque tiene una gran cantidad de, digamos, de obligaciones fiscales que cumplir. A la par, entonces, asume cada vez más necesidades el Estado, cada vez de la producción de más bienes y servicios en un territorio como Colombia, que es un territorio pues considerablemente grande. El problema tiene, digamos, el Estado enfrenta no solamente el problema de que tiene que cobrar cada vez más impuestos para atender cada vez a un mayor número de población que recibe servicios gratuitos o que espera recibir servicios gratuitos, sino que cualquier actividad que emprenda el Estado pues va a ser necesariamente ineficiente. Hablemos en el caso de la producción de seguridad. Si el Estado es el principal encargado de proteger la propiedad privada, lo cual de nuevo es paradójico porque sería la primera agencia pues, que protege la propiedad privada y para hacerlo tiene que ir a respetar sistemáticamente la propiedad privada, pues para ello tiene que decidir cómo hacerlo. De la misma forma que el empresario tiene que decidir cómo producir zapatos, a quién producírselos, a qué precio producírselos, con qué materiales, en qué momento, de qué color, a qué altura los son, a qué les va a producir. El Estado se encarga, digamos, se enfrenta a la misma dificultad. ¿Qué vamos a producir cuando sean términos de seguridad? ¿Qué es seguridad? ¿A qué precio la vamos a producir? ¿Qué uniforme le vamos a poner, digamos, a las personas que vamos a poner a producir seguridad? Para eso necesitamos jueces. ¿Cuántos jueces? Hay una gran cantidad de preguntas que, digamos, que implican la forma en la que se van a asignar los recursos que son escasos. Ahora, el empresario, pues, como sabemos, pues resuelve esto con relativa sencillez, es porque el empresario cuenta con la herramienta del cálculo económico y a partir del cálculo que puede hacer en términos de los precios en dinero, juzga qué necesidades son más urgentes que otras, juzga qué producir en favor del consumidor. El consumidor está mandando información todo el tiempo a partir de las ganancias y pérdidas que experimenta el empresario. El Estado no cuenta con esta herramienta. Y a la hora entonces del Estado producir una gran cantidad de servicios, ojo, que el determinante de ellos es que las personas los están exigiendo como derechos, pues no tiene forma de saber cuál es la forma adecuada de producir servicios de seguridad, servicios de salud, servicios de educación y demás. Entonces, tiene un mandato constitucional de producir seguridad en todo el territorio nacional, pero, por un lado, cuenta con una imposibilidad para saber la forma eficiente de producir seguridad en todo el territorio nacional, pero por otro lado,
como le ha tocado subir considerablemente los impuestos para atender cada vez más crecientes necesidades supuestamente sociales, tiene menor fuente de ingresos con las cuales pueda atender ello. O sea, es un problema finalmente de lado y lado, por así decirlo. Esencialmente, el Estado no puede asignar recursos eficientemente, porque el Estado finalmente obtiene sus recursos es a partir de la coerción, y por otro lado no cuenta con propiedad privada de los factores de producción. Lo que sí hace el empresario puede saber casi que en tiempo real cuál es el resultado de su acción. Si tiene pérdidas, sencillamente lo hizo mal, el consumidor le dice, mire, cambie su forma de hacer o sálgase de ser empresario. Si tiene ganancias, el mensaje sencillamente es, mire, siga haciendo lo que está haciendo. Y llama la atención de esos empresarios para que, digamos, compitan con él. El Estado excluye violentamente esas posibilidades. Entonces, tenemos huecos, por así decirlo, de defensa. Hay huecos, por así decirlo, en el territorio nacional donde el Estado sencillamente no solamente no sabe cómo llegar, porque no tiene ni idea que allá se necesita el servicio de seguridad con cierta intensidad, sino que cada vez tiene menos recursos para poder hacerlo. La satisfacción de necesidades, de la necesidad particularmente de propiedad privada, empieza a ser atendida por grupos criminales, finalmente. Agencias criminales que compiten con la gran agencia criminal que es el Estado. Es curioso, pues, cuando digamos, hay una discusión que me llama mucho la atención, sobre todo en la cuestión del narcocapitalismo, y hay una discusión acerca de que el Estado o que el mercado es capaz de producir mucho mejor que cualquier cosa que quiera producir el Estado. Pero eso parte, digamos, de una premisa altamente discutible y es como si el Estado se hubiera fundado para producir algo en beneficio de alguien, cuando la historia nos muestra todo lo contrario. El Estado finalmente es una banda criminal que se hace al monopolio de la fuerza en cierto territorio, que con el paso de los años evoluciona en una mafia un tanto más organizada y a la hora la verdad le conviene mucho más producir el servicio de seguridad, digamos, en favor en principio de aquellos que protege, para que otra banda criminal no venga a quitarle el botín. Es decir, entre más proteja esa banda criminal la riqueza, dime, Guillermo. Sí, un comentario muy rápido. Sí, claro. Esa idea que parece que a muchas personas les parecerá muy extraña y muy contemporánea y muy como un diálogo entre astronautas, la expresa Agustín de Hipona, la expresa San Agustín, la expresa San Agustín en el Imperio Romano tardío. Y agrega a esa explicación que tú diste que, bueno, finalmente esa agencia criminal cuando logra volverse estable, y tomar, digamos, expulsar a su competencia hasta cierto punto de su territorio, finalmente pasa a adquirir o a buscar legitimidad mediante otorgarse los títulos de duques, príncipes, señores, y ya no son jefes de banda criminal, y buscan la legitimidad o sea, además del control material, la legitimidad por medios simbólicos. Entonces, yo quería simplemente acotar que esta idea no es ni extraña ni nueva. Sí, no, en lo más mínimo. Ahora, sin embargo, digamos, se contrapone la otra discusión, no es que el Estado o sea, digamos, la típica teoría contractualista, ¿no? Se funda como un contrato entre todos donde renunciamos a nuestro derecho de controlar todo, se lo entregamos a una asamblea de hombres para que nos controle en beneficio de nosotros mismos, cuando históricamente se sabe que pues, finalmente un Estado es una banda criminal evolucionada, donde tiene un incentivo a proteger la propiedad privada de aquellos que expropian para que no venga otra banda criminal a hacer lo mismo. Eso es justamente lo que sucede en Colombia con el Estado colombiano, o sea, una gran banda criminal, y bandas criminales de menor calado como son estas disidencias de las FARC y el ELN, que lo que han hecho es justamente acrecentarse. Parte de la razón por la que han crecido es pues, la persistencia de la prohibición de las drogas en Colombia. O sea, la gran fuente de recursos financieros de esos grupos criminales justamente parten del mercado negro que se forma a partir de la prohibición de la cocaína particularmente. Entonces, no sé, Guillermo, si sea eso parecido a lo que, digamos, a cómo empezó el problema en Venezuela, pero esa sería la lectura que le doy al problema en Colombia. Ahora bien, dices que, o sea, me llama mucho la atención la diferencia que haces entre grados de totalitarismo y si te entendí bien, entonces Venezuela sería un estado con un mayor grado de totalitarismo respecto al estado colombiano que sería un grado inferior de totalitarismo. Hay una anécdota que justamente sucedió ayer. Supuestamente en este momento el estado colombiano, el gobierno de turno,
es el muro de contención contra el socialismo. El gran enemigo del Estado colombiano en este momento es el régimen chavista. La gran amenaza en este momento es que quede un candidato chavista. Y curiosamente ayer se firma o se pone a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que busca controlar con precios máximos los insumos agrícolas. A la hora de la verdad, ese proceso totalitarista empezó en Colombia, podemos puntualmente decir, con la Constitución del 91, que le da estos poderes al Estado y finalmente deviene o degenera en regulación tras regulación, tras regulación, tras regulación. Fíjense en este momento la posición del Estado, del gobierno de Turco en el Estado colombiano. No es darle frente, digamos, a la gran escasez que estamos sufriendo a nivel mundial por el shock de oferta que hemos tenido a causa de la pandemia. No es darle más cabida al empresario, que es el que mejor resuelve el problema de la escasez. O que, digamos, resuelve el problema de las diferentes necesidades partiendo de que los recursos son escasos. Es una intervención estatal como las primeras que se dieron con el ascenso de Chávez en Venezuela. Control de precios máximos. Sí, por eso lo que yo trataba de decir un poco, y disculpa que intervenga, es que si yo hiciera un rapidísimo resumen de la tragedia venezolana, diría que todos los socialismos moderados, los dos socialismos moderados, socialdemócrata y socialcristiano, que había en Venezuela, gobernaron Venezuela durante años con alternancia electoral, realmente prepararon completamente el terreno en todos los sentidos a que llegara al poder y ejerciera el poder de la forma en que lo iba ejerciendo, un socialismo radical marxista. Es decir, cuando llega el chavismo al poder, pues tiene la bandeja servida. O sea, lo único que tiene que hacer es tomar lo que había y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, pero el socialismo ya estaba ahí. Exactamente. O sea, el marco institucional justamente que sustenta lo que estás llamando en este momento chavismo, lo tenemos en Colombia. El Estado está al mando de la generación de bienestar social. La única diferencia que hay entre el Estado colombiano en este momento y el Estado venezolano es de grado. Es solamente de grado. Pero cualquier gobierno que vaya a suceder a este cuenta con una gran cantidad. Ah, discúlpame, Diego. No, por favor, yo soy el que te está interrumpiendo, discúlpame tú. No, yo decía que podríamos discutir si no hubiera una pequeña diferencia de naturaleza en este preciso momento, dado que el Estado en Colombia todavía el proceso electoral establece que si considerásemos autoritario al Estado colombiano, el autoritarismo sería competitivo, es decir, la posibilidad de un cambio de gobierno por la vía electoral parece estar completamente abierta. O sea, quien gobierna puede perder la elección. En Venezuela ya no es así, aunque muchos no lo quieran reconocer. Claro, no, entiendo eso, pero fíjate que, de nuevo, la diferencia sería entre grado porque el poder tiene esa tendencia a centralizarse. O sea, en este momento contamos como con cierta concurrencia electoral, siempre competencia electoral, donde al parecer, digamos, compiten visiones de lo que va a ser el Estado. Pero en lo esencial, Guillermo, es exactamente lo mismo. Es decir, en este momento, la pregunta no es si darle menos o más o menos acción o un papel de actor al Estado. Por parte de todas las propuestas electorales que tenemos en Colombia, el Estado es la solución. Ojo, o sea, mejor dicho, no hay ningún tipo de noción de que la prosperidad provenga del libre mercado, sino que es el Estado y solamente lo puede hacer a partir del cobro coercitivo de impuestos. El Estado es la fuente principal de prosperidad. La diferencia es que unos candidatos los quieren utilizar para algo y otros candidatos para otra cosa. Bueno, en Venezuela diríamos que la diferencia es que no consideran que lo principal sea el cobro coercitivo de impuestos, sino la toma coercitiva directa de la propiedad de los bienes de producción, por lo menos de los que ellos llaman estratégicos y sus alrededores. Claro, el nivel de destrucción económica que se ha causado es bastante notable. Claro. Pero claro. a lo que yo quería llegar es a lo siguiente, porque es algo que estamos viendo en otras partes del mundo, estamos viendo en países desarrollados, estamos viendo en la primera potencia de Occidente, en los Estados Unidos de América. Pareciera que, y esto es algo que hasta cierto punto ya anunció hace muchos años, por ejemplo, un gran intelectual venezolano, muy admirado en Colombia, que fue Carlos Rangel, en libros como Del buen salvaje al buen revolucionario y El tercermundismo, entre otros,
que un problema interesante es el problema de lo que uno llamaría la cultura política o el consenso de las élites sobre ciertos temas. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que con ciertas excepciones, como en tu caso, por ejemplo, y otras personas, y gente que hace enormes esfuerzos dentro de la academia, tanto en Colombia como en Venezuela, como en otros países, y yo diría que hoy en día en los Estados Unidos. El marxismo es la religión de Estado oficial de la academia. ¿Okay? Y es lo que dicta, y yo diría que es el neomarxismo, el marxismo que ha salido de la escuela de los desarrollos de la escuela de Frankfurt, combinado con una serie de desarrollos teóricos muy interesantes de los radicales del socialismo escandinavo y otra serie de fuentes, pero básicamente es eso. Pero sigue siendo marxismo, o sea, sigue siendo marxismo. Y apunta hacia un tipo de socialismo que es absolutamente totalitario. Y además no podría ser, materialmente no podría ser de otra forma. No se podría adelantar ese proyecto sin recurrir a esos medios. Ahora, lo que yo quería decir es que si eso es la religión de Estado de la academia, a su vez es el consenso de todos los partidos políticos, o de todos los políticos. Ahí ya con mayor o menor grado, o sea, todos son socialistas. Incluso los que dicen no serlo, lo son en sus prácticas y en sus propuestas. Sí. Finalmente pasa a ser por la vía de digamos, la corrupción del proceso de mercado por medio del intervencionismo, pasa a ser también la práctica y termina por ser la convicción, por ejemplo, de lo que si fuéramos marxistas llamaríamos la clase empresarial, ¿no? El conjunto de los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, quienes se acostumbran a que la forma de hacer negocios es mediante el negociado de privilegios con el Estado. Esto lo estudia muy bien el análisis económico del derecho sobre el problema de agentes concentrados, captura de rentas, y bueno, eso distorsiona de una forma enorme el comportamiento de lo que sería un proceso de mercado. Y luego termina por ser, por la vía, está en la religión de los medios, porque todos los periodistas piensan así, o casi todos los periodistas piensan así, en mayor o menor grado. Lo que discuten son problemas de detalle. Quizás un poco como un viejo chiste británico que decía que la Cámara de los Comunes discute si se van a poner o no jaulas, y la Cámara de los Lores discute, bueno, la forma de las jaulas. O sea, la jaula ya está ahí. Pero el asunto es que el problema fundamental es que entonces vemos que es un pensamiento dominante en la academia, es un pensamiento dominante en los medios de comunicación, es un pensamiento dominante en la industria del entretenimiento, es un pensamiento dominante en la política, casi que, y por lo tanto se hace la cultura política de la abrumadora mayoría de la población. En esas condiciones, ¿qué tanto puede durar los usos y costumbres y la institucionalidad de un sistema democrático republicano? O sea, ¿puede haber una república sin republicanos? O sea, ¿puede haber una democracia sin demócratas? Pues que yo consideraría que este proceso es justamente el resultado pues, de la naturaleza propia del Estado democrático. O sea, en el Estado democrático finalmente, pues el gobernante lo que tiene es digamos, una posesión temporal del valor de uso de los medios para gobernar. No es en lo más mínimo dueño del valor capital de los medios para gobernar. Y siendo así, siendo pues como buen maximizador de utilidad, le conviene es pues maximizar su ingreso tanto como pueda. Y la forma principal de hacerlo es en términos de impuestos. Ahora, la forma entonces de hacerse elegir es prometer una gran cantidad de cosas a partir del monopolio que tiene el Estado del derecho. En este caso, el derecho se agota en la legislación. Bueno, dicho, no me imagino como natural a una república democrática un gobernante que esté interesado en genuinamente y que realmente lo puede hacer de disminuir el gasto público, disminuir los impuestos, porque finalmente es contraproducente para su propia racionalidad económica. Entre menos impuestos cobre, más le deja al próximo que venga. Permíteme voltear la pregunta en otro sentido. Vámonos a un estado totalitario. Vámonos a un estado totalitario donde el gobernante tiene
razonable certeza si el Estado totalitario está bien establecido, o sea, tiene su policía política bien establecida, tiene sus fuerzas estatales controladas, tiene a sus enemigos en sus gulags o muertos, etcétera. Y bueno, tienen sus relaciones con otros estados estables. Bajo esas condiciones, paradójicamente, ese brutal estado pasaría a tener una percepción de la preferencia temporal mucho más baja. O sea, ese gobernante puede apostar a invertir, y lo hace. Pero lo hace de una forma espantosa, porque, por ejemplo, si uno recuerda lo que fue la economía soviética, uno dice, caramba, una economía que jamás en el mundo real, o sea, en el mundo de las estadísticas, de las estadísticas, los planes quinquenales es otra cosa, o sea, eso era digno del premio Nobel de literatura, pero en el mundo real jamás tuvo la economía soviética un tamaño mucho mayor, por ejemplo, que el de la economía actual de España. ¿Okay? No es mucho mayor. Si acaso fue menor en algunos momentos. Y sin embargo, sobre esa economía tan pequeña y tan brutalmente explotada, tanto explotada brutalmente la población, como una destrucción antieconómica de recursos, sobre todo recursos naturales, espantosa, se monta una superpotencia militar real. ¿Okay? Entonces, lo que hay es una concentración, una apuesta de largo plazo hacia la superpotencia, hacia la concentración de capital y su inversión extrema en un área, pero que a su vez viene acompañada de una explotación brutal de todo lo demás, incluida la población. Y cuando comienza a llegar a sentirse cómodos, o relativamente cómodos los líderes soviéticos con el resultado de su superpotencia, se atreven a aflojar un poco la represión y tratar de mejorar ligeramente el nivel de vida de la población soviética, también para reducir el costo de la represión, porque hacen un tipo de cálculo económico que no es el cálculo económico, es un cálculo económico político diferente. Así, bueno, reducir un poco el costo del aparato represivo, la gente tendría que estar un poquito más satisfecha para que no hubiera que espiarlos tanto. Y entonces se mueven en esas direcciones. Ahora, el problema es que el nivel de destrucción de riqueza que ocurre en estos sistemas es descomunal, y por el otro lado que no tienen la capacidad de cálculo económico, y como han tomado el control de toda la economía, en la economía ha dejado de existir el cálculo económico materialmente, y esto está abocado al colapso, como predijo Sí. desde 20 meses. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta qué punto en los estados intervencionistas, ¿okay? Montados sobre la admiración a esas ideologías totalitarias, a esas ideologías que llegan a esos extremos brutales y inhumanos, y sobre esos consensos socialistas, no lo están haciendo desde antes? O sea, aquí permíteme irme por este lado. Yo creo que en Hispanoamérica, de nuevo me corrige si me equivoco, estás en desacuerdo, yo creo que el positivismo jurídico ha sido una fuerza muy destructiva en todo el mundo, pero en particular en Hispanoamérica, y en Hispanoamérica, en mi opinión, porque es anterior a lo que la gente cree. Yo creo que el positivismo en el derecho hispanoamericano arranca de un compatriota mío, un brillante jurista, don Andrés Bello, porque con Andrés Bello, en Hispanoamérica entra el concepto, o se establece firmemente el concepto de que la ley está por encima de la costumbre. O sea, que es la ley la que deroga la costumbre. La costumbre no deroga, no puede derogar jamás, y bajo una circunstancia de la ley, solamente una ley deroga otra ley, la costumbre no se toma en cuenta para nada. Y bueno, yo creo que esa es la base filosófica inicial del positivismo, después que él se hace mucho más, pero cuando llega esa filosofía como filosofía, bueno, para nosotros ya habíamos avanzado mucho en esa dirección antes. ¿Y por qué lo digo? Porque esto lleva a una cosa en la que tú eres experto, y es que para estas personas la ley no tiene costo. O sea, la ley no tiene costo ni impacto sobre la economía. O sea, es decir, ellos pueden regular o decidir o imponer cualquier tipo de conductas o de normas. Ellos asumen dos cosas. Primero, que eso va a suceder, lo cual no es cierto. Y en segundo lugar, que el costo no existe. Entonces, no existe aparentemente ni siquiera para el Estado, lo cual es una paradoja increíble, pero tampoco existe para la sociedad. Entonces, crean una serie de leyes, de normas, de regulaciones, de ideales aparentemente, con una serie de objetivos,
Y entonces terminamos teniendo efectos realmente extraordinarios. En toda Hispanoamérica, la economía que llamamos informal es bastante extensa, o sea, cubre una parte Sí, importante de la economía. Y la razón para eso es que son personas que desarrollan actividades económicas perfectamente legales, no lo son porque incumplen ciertas normas, pero perfectamente legítimas, que todo el mundo las considera actividades legítimas, hasta donde se considera legítimo en nuestra cultura el comercio y la actividad económica, que también está muy castigada ideológicamente, pero no los consideran ladrones, no los consideran criminales, en el sentido del que roba con una pistola. Eh, pero sin embargo no pueden cumplir con todas las normas legales porque son costosísimas de cumplir. Entonces, el hecho de que por ejemplo, en la forma que se enseña el derecho en nuestras universidades, a nadie se le pase esto por la cabeza, el hecho de que a nuestros políticos esto no se les pase por la cabeza, el hecho de que a nuestros intelectuales esto no se les pase por la cabeza, y el hecho de que una buena parte de nuestros economistas esto tampoco se les pase por la cabeza, porque eso es lo más escandaloso en mi opinión, economista, no está empujándonos muy rápidamente en estas direcciones que estamos hablando. O sea, nuestro problema. totalmente. O sea, yo creería que sí, discúlpame que te interrumpa, pero si la pregunta es si nos está, mucho, si el intervencionismo nos está arrojando digamos, al totalitarismo y con ello estamos refiriéndonos a la prohibición absoluta de cualquier propiedad privada sobre factores de producción. Justamente Mises tiene un texto pues muy bueno que se llama como la tercera vía o el intervencionismo dirige al socialismo. Entonces, claramente, o sea, a ver, creo que de pronto no fui muy claro cuando te di la respuesta, pero mi gran preocupación cuando digo que hay una diferencia de grado entre el Estado colombiano y el Estado venezolano es que aquí estamos en intervencionismo y cada vez más nos arroja más al socialismo del Estado venezolano. Ahora, Colombia es un Estado socialista, no en vano es un Estado social de derecho, donde se prohíbe la propiedad privada de factores de producción para producir, entre otras cosas, seguridad, salud, educación, hasta trabajo. Se produce trabajo, lo cual es digamos, económicamente hablando, bastante ridículo. Pero claro, Sí, o sea, no, ese intervencionismo nos lleva justamente a un Estado socialista totalitario. no, yo lo que te preguntaba, Santiago, en eso estamos de acuerdo, y maravilloso si no lo estuviéramos porque sería más interesante la discusión, pero lo que te preguntaba es si eh, nuestros consensos ideológicos, culturales, políticos, nuestra cultura política, o sea, el hecho de que esto haya prevalecido con tanta fuerza en las élites intelectuales y políticas, no ha sido la clave por la cual nunca logramos tomar el camino contrario, porque sí ha habido intentos. O sea, sí ha habido intentos en diferentes momentos de tomar el camino contrario. Y eran intentos que moderados, incompletos, demás, pero eran bastante razonables. Y sin embargo, esos intentos se estrellan contra una resistencia prácticamente de toda la sociedad. O sea, Claro. las sociedades latinoamericanas en general, Venezuela es un ejemplo bastante extremo por los resultados que se están viviendo, pero prácticamente toda la sociedad, Chile es una situación muy, muy peculiar en este momento, porque era el modelo económico más exitoso de Hispanoamérica, y lo fue durante muchos años, y había avanzado en direcciones extraordinarias, y sin embargo tú ves casi que un consenso, casi que absoluto, en contra del éxito, o sea, en contra del modelo que ha funcionado. Y en vez de tratar Sí. de mejorarlo, se trata de destruirlo desde sus bases. Y lo que se atacan no son la falta de resultados en ciertas áreas, se atacan las bases mismas del modelo. Se ataca la economía de mercado, se ataca la libertad, se ataca la responsabilidad. Entonces, mi pregunta era, si no estamos en un bucle de retroalimentación, ¿okay?, entre política, ley, regulación, legislación e ideología, en donde el Estado, que es cada vez más poderoso, genera unas élites unas élites y unas poblaciones cada vez más dependientes, como tú mencionabas, cada vez más la gente que vive de esto y menos la gente que produce y paga impuestos. Las cuales a su vez generan un mayor consenso sobre la necesidad de los derechos y la intervención del Estado, lo cual genera, o sea, no estamos entrando en un bucle que no se puede romper desde los cambios institucionales en el sentido formal, que llegue alguien al poder del Estado y cambie las reglas,
si no se rompe primero en los usos y costumbres y para esto en las ideas de la gente. Totalmente, o sea, si estamos, o sea, creo que lo que estás diciendo parte de algo de lo cual yo pues participo y estoy profundamente convencido, y es que partamos de esto, o sea, un Estado es una minoría de personas, y una minoría de personas solamente puede vivir a costa de la población si hay un reconocimiento, puede ser reconocimiento pasivo y resignado de que siempre ha sido así, de que la única fuente de prosperidad y de orden jurídico es el Estado. O sea, el Estado finalmente como una agencia que extrae exclusivamente sus recursos a partir de la fuerza, existe y se perpetúa porque se puede rastrear ello a una creencia profundamente arraigada por parte de la opinión pública, de que no conoce nada más. O sea, justamente cualquier tímido cambio institucional que se propone, por ejemplo, podemos proponer quitar todos los impuestos, eliminar el Banco de la República, que el Estado no sea el encargado de producir la educación, va a encontrar altísima resistencia por parte de la mayoría de la población porque la opinión pública cree profundamente que no hay otra forma de hacer las cosas. Cree profundamente que la única fuente de orden jurídico y de prosperidad económica es el Estado. Por eso es tan importante la opinión pública, porque es que finalmente el Estado y todo su rango de acción se sustenta en la aceptación entusiasta o pasiva y resignada por parte de la opinión pública. Yo no lo vería tanto como un bucle. O sea, la imagen que se me viene a la mente no es propiamente un bucle. Es más bien una especie de embudo, por así decirlo. Mientras no cambiemos la opinión pública, el Estado seguirá haciendo lo que está haciendo. Sí, pero yo te hablaba de un bucle porque esa opinión pública produce que el Estado intervenga cada vez más. Esas intervenciones fallan, o sea, no producen los resultados prometidos. Y la solución por parte de esa opinión pública es más intervención del Estado para Exactamente. cubrir la intervención que no funcionó. Entonces, en eso me refiero a un bucle. Sí. O sea, No, claro. Pero o sea, si fuera un bucle, a la hora de la verdad, esta discusión está muy extraña. Si fuera un bucle, a la hora de la verdad, no tendría fin. Cuando a la hora de la verdad, digamos, para romper lo que podría ser un ciclo, tenemos es que cambiar la opinión pública. O sea, el problema termina en la opinión pública, por así decirlo. Cambiando la creencia de la opinión pública. ¿Ok, perdón? O colapsamos y dejamos de ser estados y dejamos de ser sociedades y regresamos a la barbarie. Tú mencionabas en tu conferencia el proceso descivilizatorio y quise llevar rápidamente a este extremo. O sea, realmente se han visto casos de procesos descivilizatorios bastante extremos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y no son algo de los tiempos lejanos, se han visto procesos descivilizatorios en el siglo pasado, en el XX, bastante extremos. Yo diría con profunda pena que Venezuela, por ejemplo, está viviendo en los últimos 20 años un proceso descivilizatorio veloz. ¿Okay? Y lo veo no solamente en los resultados materiales y económicos y políticos, sino inclusive en los usos y costumbres de las personas. Yo notaba que en Venezuela está sucediendo algo que yo el único sitio donde yo vi que había sido medido o analizado por sociólogos y por economistas y por estudiosos, incluso por psicólogos, había sido en Camboya. En Camboya tras el desastre de Pol Pot, del Khmer Rouge. Y era que las personas habían perdido la capacidad de cooperación espontánea, la capacidad de cooperación espontánea entre extraños, ¿sí? que es la clave de la civilización. Capacidad ordenada de cooperación entre extraños es la clave de la civilización. Ciertamente, a mí me parecía interesante que lo analizaran en ese caso tan extremo, pero yo decía, bueno, pues es que yo veo eso en todos los socialismos. Incluso en los socialismos democráticos, determinados, o sea, en cualquier grado de socialismo que yo vea, comienzo a ver cómo la capacidad de cooperación espontánea comienza a erosionarse, sino en toda la población, en ciertos sectores, que son, por ejemplo, los sectores más dependientes, o sea, los sectores más sometidos a eso. Lo veo actualmente en Venezuela en casos tan extremos como el tránsito terrestre, o sea, las personas han perdido los usos y costumbres, por ejemplo, de cómo se cede el paso en una rotonda. Algo que en países muy pobres, tan pobres como Venezuela, la gente lo sabe y lo practica. Aquí hasta eso se está perdiendo. Y tiene que ver con eso. Entonces, mi pregunta es, bueno, pero si esto sigue así, no solamente podemos llegar al totalitarismo, más allá que al totalitarismo, podemos llegar simplemente al colapso civilizatorio. No, sin duda alguna. Es justamente un proceso de retroceso en la creación de bienes de capital y con ello lo que conocemos como el proceso de civilización. ¿A qué nos estamos refiriendo?
entre menor o entre más alta sea la capacidad, o perdón, entre menor sea la capacidad de las personas de ahorrar y de invertir en bienes de capital, pues menos la expansión de oferta de bienes presentes. Y eso es justamente lo que nos hace civilizados, la posibilidad de tener más hoy en día y satisfacer necesidades menos urgentes. A medida que crece el Estado, crece digamos, la capacidad que tiene este de cobrar impuestos, o más, es una función el crecimiento del Estado de su capacidad de cobrar impuestos, quiere decir que la gente cada vez es más pobre. La riqueza del Estado finalmente, si es a través de impuestos, es solamente posible a partir de la pobreza de las demás personas. Y las personas entonces tienen sus ofertas de bienes presentes cada vez más contraídas. Cada vez puede satisfacer necesidades menos urgentes, hasta el punto que no solamente este proceso de civilización se frena, sino que se reversa en el proceso de descivilización. Se deja de crear capital. El capital es finalmente la cuna de la civilización. Solamente con creación de bienes de capital podemos acortar procesos de producción y nos sobra más dinero y tiempo para hacer otras cosas que nos hacen más civilizados y más amables los unos con los otros. Pero cuando Sí, cualquier cosa que hagamos, el resultado va a ser expropiado, dejamos de hacer. Dejamos de producir cosas, dejamos de producir edificios, aviones y demás. Y el Estado eventualmente se queda sin la fuente de ingresos principal que son los impuestos. claro. Ahora, hay una cosa interesante cuando hablamos del proceso de descapitalización. Yo decía, Venezuela es un excelente ejemplo. O sea, el nivel de hecho, es un excelente ejemplo de por qué las teorías, la economía keynesiana es una simplificación bastante burda, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me decía en estos días un economista, colega economista venezolano, que, bueno, pero es que el aparato productivo está ahí, simplemente no hay demanda. El aparato productivo está ahí. Tú estás hablando en serio, o sea, tú me estás diciendo que con máquinas de hace 30, 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, con la velocidad de cambio tecnológico en el mundo, con todo lo que ha cambiado, todas las interacciones y relaciones productivas en el mundo y toda la industria, el comercio y todas las cosas, eso está ahí. O sea, es decir, mañana aumenta la demanda y eso va a producir exactamente igual que hace 5 años, que hace 15 años, que hace 20 años, cuando la demanda actual es totalmente diferente. O sea, eso es un chiste. O sea, y por el otro lado no está ahí, porque se ha deteriorado, se ha vendido, se ha destruido, no solamente se ha desactualizado, se ha ido miles de cosas. Y yo ponía por ejemplo, la industria petrolera venezolana. Y bueno, un Estado, un Estado socialista que se monta sobre el hecho de ser dueño de la industria petrolera, en un país donde hay una cantidad importante de petróleo en el subsuelo, por la ineficiencia de su Estado socialista, pues destruye casi hasta que ya Venezuela ya casi no es un país petrolero. Es curioso porque la industria del azúcar cubana vivió la misma historia, ¿sí? Pero exactamente la misma historia, lo que pasa es un poco más larga. Esto ha sido bastante más rápido. Claro. Pero entonces, yo me pregunto, no, la creencia de las personas de que esto no puede ocurrir en Colombia, no puede ocurrir en Perú, no puede ocurrir en México, no puede ocurrir, no es un mito, o sea, no puede ocurrir en cualquier parte. ¿O puede ocurrir en cualquier parte? Puede ocurrir en cualquier parte, claramente. O sea, mi opinión es que sí. O sea, mejor dicho, el proceso de civilización, de eso no estamos exentos ninguno. Finalmente, el capital se acaba. Y si se acaba el capital, se acaba la civilización tal y como la conocemos en este momento. ¿Y cómo se acaba el capital? Con cada vez más regulación, cada vez más estados, con un estado cada vez más fuerte. Así es que se desperdicia el capital, finalmente. Ahora, yo me Entonces, sí. pregunto, Santiago, coloquémonos en el lugar del Estado visto literalmente como una banda criminal, como un monopolio, que además es un monopolio legalizado. ¿Okay? Aquí no hay una paradoja extraña, porque en realidad su nivel de intervención está terminando por atacar su propia fuente de ingresos. Desde el punto de vista económico, podrían tratar de buscar, si me pongo muy neoclásico, diría que un punto de equilibrio eficiente, un óptimo paretiano, un óptimo de Pareto de cuál es el nivel de impuestos óptimo para esta economía. Si me pongo un poco más lo que soy, austríaco en teoría económica, diría realmente que un equilibrio dinámico eficiente de su actividad.
Es decir, cuál es el nivel de impuestos, regulación e intervención que me permite mantener ese control territorial, realmente expulsar lo más eficientemente posible la competencia criminal, pues, y que por esos resultados, que además permiten, dejan suficiente espacio al crecimiento económico, al ahorro, a la creación de capital, a su inversión, a su actualización, la gente me vea como un Estado tan legítimo que mi esfuerzo de adoctrinamiento y de represión se vuelve cada vez más barato. Ahora, pareciera que por alguna extraña razón son idiotas en el sentido que decía el gran economista Carlos Chipola, o sea, atentan contra su propio interés con una convicción digna de mejor causa. Entonces, ¿por qué actúan así nuestros políticos? Pues, a ver, curiosamente, ese modelo de competencia perfecta resulta ser instrumental para pensar que el Estado puede hacer eso. O sea, si uno le pregunta a cualquier agente estatal a nivel ministerial por qué hace el Estado eso, seguramente le va a sacar una ecuación cuyo, digamos, argumento nuclear es el modelo de competencia perfecta. Y ese modelo de competencia perfecta parte de una premisa, pues, bastante cuestionable, y es que el valor es objetivo. O sea, el valor, o sea, aquello que se necesita y con qué intensidad se necesita se puede conocer independientemente de las acciones individuales. Lo único que necesitamos, digamos, es un sofisticadísimo sistema de ecuaciones de maximización para entender qué es lo que hay que producir. Y a eso se pone el Estado. O sea, listo, hemos calculado cuántas carreteras necesitamos, hemos calculado, sabemos justamente porque finalmente es una conclusión a la que hemos llegado por medio de la ciencia, sabemos exactamente cuántos policías tenemos que producir. Y también podría saber el nivel óptimo de represión que tendría que producir. El gran problema es que el valor no es objetivo y solamente podemos conocer qué se necesita por parte de los agentes a partir de lo que nos revelen sus acciones individuales. Y a esta información solamente llega aquel que participa del sistema de precios en dinero, el empresario. Como al Estado justamente le está blindada esta posibilidad, no lo puede llegar a hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo y casi que estoy a punto de decir que es un problema del Estado moderno, pero a ver, los estados antiguos, sean monarquías absolutas, repúblicas, monarquías que bueno, en realidad la monarquía absoluta surge, para ser francos, con el Estado moderno después de la paz de Westfalia, pero bueno, nos empeñamos en decir que antes había monarquías absolutas, no eran absolutas. Pero en todo caso, esas monarquías patrimoniales que fueron estados, y eso, repúblicas y formas de organización gubernamental que existieron, ciertamente tendían a buscar un cierto equilibrio aparentemente más eficiente en su cálculo de su grado de intervención. Es decir, cuando veían que un impuesto o un determinado impuesto muy alto tendía a producir más contrabando, más problemas, muchas veces insistían tercamente en el asunto, pero otras veces, muchos monarcas y muchos estados deciden retroceder. Sí. Incluso en el Estado moderno se dan casos. La ley Bolsa, o sea, la prohibición del licor en los Estados Unidos, quiero entrar en ese tema por otro motivo. La prohibición del licor en Estados Unidos y su levantamiento de ley es una confesión de, bueno, no funciona así. O sea, realmente no se puede hacer eso, no se puede, los costos y los daños fueron mucho mayores que cualquier ventaja que se haya alcanzado, si es que se alcanzó alguno. Pero mi pregunta es, entre nosotros eso no pasa. O yo no conozco ningún caso. O sea, y cuando ocurre, no, es que no. O sea, cuando un político dice, bueno, sí, vamos a cambiar esto, la resistencia de toda la sociedad es brutal y el malo es ese político. Claro, porque los intereses formados a partir de la acción del Estado son muy grandes. Pero es que me llama la atención ese ejemplo de la monarquía. Es que en la monarquía sí hay cierta manifestación de cálculo económico. La gran diferencia que existe entre el gobierno monárquico y el gobierno democrático es que en el gobierno monárquico, pues que ya no existen, los medios para gobernar son de propiedad privada del monarca. O sea, puede venderlos, puede comprarlos, así que puedas firmar contratos respecto de él, de estos. Y en ese sentido sabe exactamente que un grado superior de expropiación puede finalmente matarle la gallina de los huevos de oro, el ganso de los huevos de oro, perdón. O sea, un punto interesante de esta comparación es que el gobierno democrático resulta ser muchísimo más totalitario que un gobierno monárquico porque el monarca justamente sabe que cualquier expropiación en la que se le vaya la mano se sigue de una caída más que proporcional en los bienes de capital del cual él es dueño.
Mientras que en el gobierno democrático, el gobernante de turno, si bien es dueño del valor del uso de los medios para gobernar, no es dueño de su valor capital. Luego él puede maximizar ingresos de eso y la caída más que proporcional en el valor de ese capital de los medios para gobernar, sencillamente no lo asume él. Se exterioriza a través del cobro, de mayor cobro de impuestos en cabeza del gobernante que le sigue. Ahora, si bien eso sucedió en gobiernos democráticos, es porque es que es tan evidente que la cuestión que, o sea, sencillamente la guerra contra las drogas y la guerra contra el alcohol sencillamente está comiendo muchísimos más recursos, pues depende también, digamos, de la prudencia de aquellos que estén gobernando. No es tanto un cálculo de costos y beneficios porque, de nuevo, no los pueden conocer. Es más bien, digamos, sentido común de que definitivamente es que la realidad no se puede forjar a partir de legislación. Bueno, pero lo que pasa es que el sentido común del político básicamente es una estimación de cálculo de costos-beneficios que como cálculo no puede hacer. O sea, evidentemente puede ver que algo no está funcionando porque cada vez emplea más recursos y cada vez obtiene menos resultados, lo cual lo obliga a emplear cada vez más recursos, tener cada vez más resultados y de pronto está dejando de hacer cosas que inclusive desde el punto de vista estrictamente político le resultan mucho más rentables. Pero en Latinoamérica parece haber una extraña terquedad en que eso no es así. El Estado no Sí, puede estamos de resolver acuerdo. las circunstancias y lo único que puede hacer es crecer. Lo único que puede hacer es crecer. El Estado es la solución de todos los problemas. Y claro, ahora nos viene una ideología desde afuera, que es este neomarxismo, esta ideología que llaman woke en Estados Unidos, que multiplica, bueno, tiene varios efectos curiosos. Por un lado, toma la vieja teoría de la dialéctica, que Marx había reducido a unas clases sociales que jamás explicó qué eran y cómo funcionaban realmente. Pero bueno, un enfrentamiento que dice, bueno, burgueses y proletarios, que bueno, pues también me da la gana. Pero ese es el proceso histórico. Cualquier otra cosa que ocurra en el mundo real, esos son hechos ajenos a la historia. Eso es otro truquito bastante interesante del análisis marxista. Pero lo que yo quería llegar es que estos tipos ahora han hecho algo maravilloso, que así como, voy a decir prácticamente que una herejía, pero así como Cristo multiplicó los peces y los panes, ellos han multiplicado los sujetos históricos y los conflictos dialécticos, ¿no? Dentro de su línea de pensamiento teórico. O sea, ahora con la teoría crítica de la raza y con la teoría crítica del género y con la teoría crítica, entonces ahora tenemos, están proponiendo unos enfrentamientos dialécticos de todos contra todos. Porque primero era con la teoría crítica del género hombres y mujeres, pero entonces ahora resulta que son, ya perdí la cuenta de por cuántos géneros más. Sí, no, Soy nadie, honesto. nadie, nadie, nadie lleva la cuenta realmente, ni ellos Creo mismos. que ni ellos mismos llevan la cuenta, porque ya se les. De hecho, lo que sí sé es que hay un intenso esfuerzo de un lobby que está tratando de que se incorpore y se reconozca a los pederastas como un género legítimo, ¿okay? Bajo derecho. Bueno, la ventana de Overton se puede mover en esa dirección, por espantoso que nos parezca en este momento. Eso sería muy interesante para ciertos senadores colombianos. Y para mucha otra gente, pero bueno, el caso es que el punto, me refiero a senadores que son senadores sin haber sido electos. Pero en todo caso, el punto es que, ¿cómo se puede romper este ciclo? Porque este tipo de ciclos lo estamos viendo que avanzan no solamente en nuestros países, sino que avanzan en el mundo desarrollado. Entonces, en este momento yo diría que está muy avanzado el proceso en los Estados Unidos. Yo diría que en los Estados Unidos de América el control de esta forma de pensar sobre la academia es absoluto. Sobre los medios es prácticamente absoluto. No absoluto, yo escribo en un medio conservador de los Estados Unidos, en español, pero soy columnista de uno, del American, y existen otros, pero es que la diferencia de tamaño es descomunal. O sea, y además existe un consenso y un intenso esfuerzo por aplastar toda voz disidente, con prácticas realmente totalitarias, por ejemplo, dentro de las universidades. Parece que fuera una universidad soviética, y con recursos del Estado, que es lo más divertido. Entonces, yo te pondría ejemplos muy tontos. O sea, yo recuerdo que muy tontos, pero muy crueles. Yo leí recientemente que en Colombia, en Canadá, leí el caso de varios niños que alguien por alguna razón en su escuela decidió que los niños eran transgénero.
Y entonces decidió repetir el famoso experimento de Momin, ¿sí? Que es tomar a un niño biológicamente, supuestamente de un sexo, y transformarlo por medio de hormonas y de tratamientos y finalmente de operaciones en otro sexo. Y bueno, si realmente... ahora, ¿cómo determina esa persona que el niño es transgénero si es un niño? Si ni siquiera tiene impulso sexual, si no es que dice yo me siento, soy un hombre y me siento mujer, me gustan los hombres, pero es que no es que me gustan, no es que me los gustan porque soy homosexual, sino porque deseo ser mujer. Bueno, todas estas cosas. ¿Cómo sabe eso un niño? No lo sabe. ¿Cómo lo determina el adulto que lo determina legalmente? Pues tampoco lo sabemos. Pero sin embargo, y esto es lo interesante, los padres dicen no, no nos parece, esperemos a que crezca y él sabrá, y le retiran la custodia de los niños, lo transfieren a un hogar de cuidado para iniciar legalmente el proceso por la fuerza. Entonces digo yo, caramba, esto me recuerda cosas que sucedían en la Unión Soviética en la dirección totalmente contraria, o en Cuba, en la dirección totalmente contraria, ¿no? Donde los homosexuales habían que convertirlos en heterosexuales por la fuerza de tratamientos. O sea, me parece peligrosamente. Además, la intervención sobre la crianza de los niños, sobre muchas otras áreas del Estado. Entonces, yo veo como que islas, grados, burbujas de totalitarismo o de prácticas totalitarias creciendo y expandiéndose, incluso mediante iniciativas privadas en los estados modernos. Y ese era un fenómeno que el viejo marxismo no había logrado desarrollar, o había logrado desarrollar muy limitadamente. Muy limitadamente. Entonces, la subversión ideológica siempre ha sido un esfuerzo muy importante de la izquierda para hacer posible su avance político, no está teniendo hoy más éxito que nunca en Occidente. O quizás sí, soy alarmista y estoy exagerando. No, creería que no estás exagerando. También es una preocupación mía finalmente, o sea, la dirección en la que está yendo la opinión pública. Y creo pues que ya ha quedado claro cuál es mi opinión acerca del estado de esa opinión pública. Y no solamente es opinión mía, se lo podemos ver en el avance vertiginoso que ha tenido la acción, el radio de acción del Estado, pues eso ha estado finalmente en la opinión pública y en lo que tenga por creencia profundamente arraigada. Pero si la pregunta de fondo, Guillermo, es ¿cuál es la solución a esto? Pues es que la única solución, lamentablemente, pues primero no es rápida. Y segundo, pues no es rápida porque la segunda solución perdón, el segundo rasgo de esa solución es que hay que hablarle directamente a la opinión pública. Y en esto yo insisto, pues hay, digamos, detrás del avance de la idea de libertad y de la reducción del Estado, o mejor dicho, de la eliminación del Estado, pues tiene que haber una fuerza empresarial. O sea, tiene que haber un juicio empresarial a la hora de saber qué cursos de acción se emprenden para impulsar la idea de la libertad, con qué factores de producción. Y si hay una fuerza empresarial, pues hay división del trabajo y hay ventajas comparativas a la hora de impulsar la idea de la libertad. Yo en algún momento identifiqué que mi ventaja comparativa era ser profesor universitario y hablarle con cierto grado de sofisticación a los que considero van a ser eventualmente moldeadores de opinión pública. Hay moldeadores de opinión pública y por otro lado hay receptores de opinión pública. Y los receptores de opinión pública reciben, por así decirlo, los moldeadores de opinión pública, pues la opinión pública derramada. O sea, lentamente hay que hablar justamente de estas cosas. Hay que impulsar la verdad con fuerza, o sea, con fuerza empresarial finalmente. Entre otras cosas, no solamente es acerca de, digamos, de cómo el Estado es éticamente reprochable y económicamente ineficiente y contra ello no hay nada absolutamente que hacer, sino también parte de la verdad es, digamos, que la realidad no la podemos moldear con el discurso, por ejemplo, con el lenguaje. O sea, por sencillamente cambiar las palabras es que no, yo no soy hombre, sino que de ahora en adelante me tienen que decir, qué sé yo, que soy binario y ya no soy él, sino ella, o cosas así, pues, o sea, hay que hablarle a esa persona diciéndole, o sea, la realidad no se forja a punta del lenguaje. Lo que sucede con eso es justamente someter a muchas personas a los caprichos de una parte disminuida de la población, que es la gran injusticia de Occidente, justamente. Mira, permíteme poner un ejemplo que vi en estos días para salirnos de Colombia y Venezuela, que hemos hablado mucho. Y es de México, no es de Estados Unidos, no es de Canadá, es de México. En México hicieron recientemente o decretaron recientemente una ley de violencia política de género. Es algo extraordinario, porque además es género a los Simón de Beauvoir, o sea, de género son las mujeres.
O sea, el género oprimido son las mujeres, el género opresor son los hombres, así sean gays, así sean transexuales, así sean de cualquier género. Claro, si el género los declaraste legalmente mujeres ya sería un poco diferente, pero básicamente es eso, muy anticuada en ese sentido. Sin embargo, tiene una característica fascinante, y es que, por ejemplo, a alguien por el simple hecho de decir jefes políticos, le aplicaron una enorme multa, porque una señora que es digo yo que una jefa política, o jefe, no, jefe con Eva, pero toda la jefa política se sintió excluida y ofendida y disminuida y consideró que eso era violencia de género, presentó la demanda a la autoridad electoral y a esta persona le aplicaron una multa enorme, o sea, unos cuantos dólares, pero además quedó registrado en un registro de agresores de violencia de género. Y tuvo que presentar una disculpa pública porque si no podía sufrir pena de cárcel y todo esto. Yo decía, oye, pero qué interesante, porque eso que llaman violencia de género, que uno antiguamente llamaba violencia intrafamiliar o violencia en parejas, o machismo violento, está causando cada vez más víctimas en México. O sea, hay muchas mujeres pobres que están siendo asesinadas brutalmente. No sé si por el hecho de ser mujeres lo dudo, yo creo que es más que nada por ser pobres y débiles. Pero todos esos llamados esfuerzos por protegerla no están dando ningún resultado práctico. Ahora, lo que sí da resultado práctico es la imposición del capricho de unas señoras de élite, o sea, de sectores socioeconómicos altos con gran poder político. Entonces, a mí me parece que estos son fenómenos brutalmente elitescos. ¿Sí? Es más, yo siempre he creído que el socialismo es, por definición, el reclamo de una élite que pretende ser una nueva aristocracia, pero eso es otra historia. Entonces, mi pregunta venía si tú decías que es necesario un cambio en la opinión pública, y ese cambio en la opinión pública empieza ¿dónde? ¿Dónde lo iniciaron los socialistas? O sea, alguna vez la opinión pública no les fue tan favorable como ahora. Siempre tuvieron ciertas ventajas. Yo decía, por ejemplo, que una de sus ventajas era que su axioma moral es la envidia, y eso es un atavismo ancestral muy poderoso y muy fácil de manipular. Pero en última instancia, en la mera existencia de la civilización significa que somos capaces de controlarla y de tomar otros modelos y otras decisiones. Tú lo defines mucho a base de preferencia temporal. La preferencia temporal baja. ¿Okay? Sin embargo, con eso, la preferencia temporal sube. Entonces, uno se pregunta, caramba, ¿cómo lo lograron ellos? O sea, ¿cómo lograron convertir a algo que hace, qué sé yo, o sea, cómo lograron convertir a algo que hace 50 años, 40 años, se consideraba monstruoso, horrible, espantoso, inaceptable, en algo perfectamente aceptable? Yo sé, voy moviendo la ventana de orden, pero ¿cómo lo lograron? O sea, ¿de qué forma actuaron? ¿Sobre qué nodos de la generación de opinión actuaron? O sea, ¿hacia dónde se dirigieron? ¿Qué tipo de ideas hicieron avanzar? O sea, ¿cómo lograron ellos mover la ventana de orden en su dirección? Pues mira, es que finalmente por ello es que resulta ser sumamente útil el monopolio que tiene el Estado sobre la educación. O sea, ese tipo de opinión pública se empieza, o sea, no hablándole a las personas, digamos, de a pie de la calle, sino, o sea, hablándole directamente a los intelectuales y crear un interés en los intelectuales para depender directamente del Estado e impulsar una ideología que finalmente permita que se amplíe el radio de acción del Estado. O sea, parte, digamos, de lo que hay que decirle a la opinión pública es lo peligroso que el Estado tenga el monopolio de la educación, porque ¿qué idea va a impulsar? Como un grupo de personas maximizadores de utilidad, pues van a impulsar una ideología que finalmente termine apoyando o sustentando la expansión de su acción y cómo se cobran cada vez más impuestos y puede regular cada vez más las relaciones privadas. Para mí es que, o sea, por eso es que yo identifiqué mi ventaja comparativa en las universidades, porque me parece clave justamente. Guillermo, discúlpame. Santiago, para cerrar esto, que ha sido una entrevista realmente extraordinaria, yo quisiera terminar de esta forma. En medio de toda esta cosa, de este panorama tan negro que hemos estado describiendo y del cual hemos dado muy pocas luces de esperanza, uno ve un fenómeno curioso. O sea, mientras más avanza la presión, la imposición de estas ideologías, incluso en el mundo desarrollado, y en Hispanoamérica, así como parecen ser omnímodas y todopoderosas y parece que todo el mundo piensa así, y sin embargo uno ve cada vez, mientras más pretenden censurar, mientras más se esfuerzan por prohibir un pensamiento diferente, pareciera que
cada vez ese pensamiento diferente parece abrirse paso, de alguna forma, no sé, como los amidatas en la Unión Soviética. Pero, y te lo digo porque recientemente escuchaba yo a un conferencista conservador, partidario, conservador, no libertario, pero partidario de la economía de mercado, sí, eso sí también, decir que en los últimos años él había visto que en conferencias que dicta, hace 10, 15 años, o sea, 10 años por decir algo, ¿no? El 80% del público eran personas digamos, de nuestra edad. Y hoy en día, pues resulta que es exactamente al revés. El 80% del público son los jóvenes y sin embargo esta izquierda dice que los jóvenes son su público y que ellos son el futuro porque los jóvenes piensan así, ellos han logrado eso. Pareciera que no es tan cierto, o sea, pareciera que la libertad se abre paso de alguna forma casi que evolutiva. Y mi pregunta es esencialmente, esto es cierto, o sea, realmente no es tan fácil adoctrinar a las personas y la libertad se abre paso en formas que nosotros ni siquiera logramos prever al final. Creo que sí, creo que sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de Colombia. Yo llevo viviendo en Colombia 7 años, pues, y estudié en Colombia antes de estar estudiando todo el tiempo en Alemania. Cuando yo estaba en la universidad, no se hablaba de libre mercado, se descontaba, no se hablaba de libertad. La palabra libertarismo no existía, el movimiento libertario era impensable. Y después de mucho tiempo, pues digamos, justamente en la población joven y en la población, por así decirlo, digamos, de educación no universitaria, cada vez veo mucha más gente enunciando siquiera la palabra libertad, enunciando la palabra libertarismo, perteneciendo a movimientos libertarios, descontando la posibilidad de estudiar en la universidad porque, digamos, les fastidia mucho someterse o exponerse a las ideas que saben que a las cuales se van a exponer en las universidades. Yo soy más optimista que pesimista finalmente. O sea, no me queda otro camino que serlo porque finalmente, si la idea detrás del impulso de la vida de libertad es una fuerza empresarial, pues la fuerza empresarial es por definición optimista. O sea, uno tiene que saber que hay una ganancia en el futuro para poder actuar hoy en día. Es una manifestación tímida, es decir, el fracaso del Estado venezolano ha sido para muchas personas un llamado de atención, no para tantas como quisiéramos, pero para algunas. Ven con recelo ciertas medidas, lamentablemente no ven el mismo tipo de medidas en el gobierno de turno. Pero yo creo que vemos en Latinoamérica muy incipientemente, de forma muy germinal, un movimiento hacia la libertad. O sea, si Bueno, yo me comparamos con... atrevería, ¿Perdón? no, yo me atrevería antes de que termines de cerrar, mencionar un dato que es muy interesante. Tú sabes que en este levantamiento realmente espontáneo en Cuba, que cubrió gran parte del territorio de una forma asombrosa y rápida, y que ha sido seguido de una represión absolutamente bestial. Es, entre las personas que han sufrido más brutalmente esa represión, están grupos organizados de lo que se llaman libertarios, hasta narcocapitalistas, partidarios muy radicales de la libertad, estudiosos de la literatura, de la escuela austríaca, estudiosos de Rothbard, y son grupos pequeños, ciertamente, pero el hecho de que eso se haya colado, que se haya abierto Sí, paso de alguna forma hasta las mentes y haya logrado que las personas no solamente se arriesguen a estudiarlo, porque solamente estudiarlo ya puede ser peligroso, es peligroso en un sistema como ese, sino que finalmente lo expresen y se arriesguen a todo lo que se expresen por expresarlo. No nos dice que llegue un momento en que el agotamiento con esa gigantesca mentira diaria de la vida que es vivir bajo el socialismo, obliga a las personas a hacer lo que los socialistas decían, es decir, lo han perdido todo y lo último que les quedaba por perder era el miedo. Aunque se los logren reimponer por un tiempo, pues volverá a surgir. Y yo quería hacer este comentario simplemente para reforzar lo que tú estás diciendo y todo el resto de lo que digamos antes del cierre es absolutamente tuyo. no, Guillermo, sí, pues con eso estoy totalmente de acuerdo y digamos es una razón para permanecer optimista. Sí hay brotes, si bien incipientes de libertad, pero pues esos brotes hay que regarlos de alguna forma y hay que nutrirlos pues, dando clases y escribiendo columnas, haciendo ese tipo de entrevistas que me parecen tan valiosas. Por lo demás, Guillermo, te agradezco muchísimo el espacio, he disfrutado muchísimo la conversación que hemos tenido. Espero que se repita en un futuro no muy lejano y quedo a disposición de ustedes pues, para
cualquier cosa que podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Damas y caballeros, esta ha sido una entrevista libre del profesor Santiago Duzán. Y me despido exactamente igual que inicié, diciéndoles a todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Esto fue la entrevista libre del Centro Juan de Mariana de Venezuela. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube o de Rumble, según sea su preferencia. Nos seguimos viendo.